Hola, mi nombre es Melvin Giovanni Menéndez Morales y tenemos a bien exponerles el contrato de arrendamiento junto con mi grupo número 6 de Derecho Civil 4. En resumen del contrato de arrendamiento, este está regulado desde el artículo 1880 al 1941, en donde está estipulado todo lo que es relacionado al contrato de arrendamiento. También sabemos que hoy en día este contrato ha tenido una alta tasa de positivismo y de demanda, puesto que muchas personas al acudir al alquilinato necesitan de este contrato para poder tener la certeza o la seguridad de poder hacer uso y goce de un bien inmueble o una propiedad que no les pertenece. Y a través de este contrato de arrendamiento, las personas pueden tener esa certeza de poder utilizar estos bienes inmuebles para su provecho y asimismo fijar ese plazo, esas cantidades y todas esas estipulaciones que tienen que satisfacer tanto al arrendador como al arrendante. Mi nombre es Heidi Mercer Cruz Guerra, carnet 2020 42418, y yo les hablaré sobre el desarrollo doctrinal del contrato de arrendamiento, empezando por el punto número 1, las definiciones. Para René Arturo Villegas Lara, el contrato de arrendamiento es un contrato consensual que produce obligaciones personales y se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. Puig Peña define el contrato de arrendamiento diciendo que este contrato es aquel en virtud del cual una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. De acuerdo a las definiciones de la doctrina, podemos definir al contrato de arrendamiento como un convenio voluntario entre las partes, en donde el arrendador cede el derecho de uso o goce de la cosa al arrendatario. Por ejemplo, el propietario de un bien inmueble, que es el arrendador, a través de un contrato de arrendamiento, promete dar el derecho de uso en su totalidad o una parte de la propiedad a otra persona, que sería el arrendatario, y éste gozará de dicho derecho por un tiempo determinado, pero deberá de pagar un precio cierto por la utilización de la propiedad arrendada. En dicho contrato se debe de especificar el plazo dentro del cual se arrendará la cosa, el precio que debe de pagar el arrendatario por su utilización. Además debe de indicar cuál será su destino y también debe de garantizar el arrendatario el cumplimiento de sus obligaciones. En un acuerdo de arrendamiento deberían incluirse los elementos que se especifican a continuación. Aunque quizá no sea necesario incluirlos todos, es recomendable no omitir demasiados. De lo contrario, podría correr peligro la seguridad del arrendamiento. Estos elementos son nombres de las partes, fecha de comienzo y duración del acuerdo, descripción de la propiedad, renta, derechos de posesión y uso, mantenimiento de la tierra, situación de la tierra en el momento de su devolución, introducción de mejoras o cambios de uso, disposiciones sobre indemnización, responsabilidad del pago de los impuestos y otros cargos, solución de disputas y registro del acuerdo. Condiciones de los contratos de arrendamiento. Número 1. Nombrar las partes que celebran el contrato, así como debe de reflejar el número de registro, el nombre completo del notario con su respectiva firma y que ésta sea válida. Asimismo, se deben establecer las cláusulas que van a conformar el contrato donde ambas partes estén de acuerdo, el plazo del arrendamiento, así como la cuota a pagar. También tienen que establecer un depósito de garantía. Esta garantía también debe de estar bajo fianza. Otro de los requisitos es especificar el uso que se le dará al inmueble, así como el estado del mismo, y finalmente establecer la vigencia del contrato. Buen día. Continuando con el tema, ahora nos referiremos a la evolución de los contratos civiles en Guatemala, en este caso sobre el contrato de arrendamiento. Para eso nos remontaremos a sus antecedentes históricos. Pues bueno, el contrato de arrendamiento no siempre fue conocido con ese nombre, ya que en los distintos ordenamientos jurídicos se le denominaba locación.
término que también se utilizó en el Código Civil de 1877. Este código dio una variedad de términos, ya que se le llamaba de la locación y la conducción. Luego también decía que la locación de inmuebles se le denominaba arrendamiento y la locación de bienes muebles y casas para vivienda se le denominaba alquiler. También cabe resaltar el nombre de los elementos personales en este contrato, pues a la persona que daba la cosa para que se use se le denominaba locador, y a la persona que recibía la cosa y hacía uso de ella se le denominaba conductor o arrendatario, lo que actualmente conocemos nosotros como el arrendador y el arrendatario. Muchas gracias. Regulación legal. El arrendamiento es un contrato que se encuentra regulado en la segunda parte de los contratos, en particular precisamente en el título 7, que corresponde a nuestro Código Civil guatemalteco, abarcando los artículos del 1880 hasta el artículo 1941. Los artículos que tratan sobre el arrendamiento en nuestro código abordan la respectiva definición de un contrato de arrendamiento, así como también temas sobre las capacidades para contratar, consentimiento entre cónyuges. También aborda quienes no pueden tomar el arrendamiento, así como el plazo, vencimiento de plazos, obligaciones y derechos del arrendador y arrendatario, las mejoras también del modo de determinar el arrendamiento y por último especificando las disposiciones especiales y relativas al alquiler de casas y locales. Leyes relacionadas con el contrato de arrendamiento: el decreto número 2-2021, ley de leasing; el decreto número 1468, ley de inquilinato en Guatemala; el decreto número 126-97, ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala; el acuerdo ministerial número 71-2014, guía de requisitos y lineamientos generales de procedimientos administrativos de arrendamiento de bienes e inmuebles o fracciones de estos, propiedad del Estado. Las características de un contrato de arrendamiento: existen características que son generales a los contratos de arrendamiento. Entre ellos podemos encontrar al bilateral, el cual firma entre las dos partes un arrendador y un arrendatario. También está el oneroso, en donde ambas partes tienen un beneficio, uno percibe un pago mensual y el otro accede al derecho de uso de la vivienda o local. Los derechos y obligaciones: en el contrato de arrendamiento se fijan todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes para la relación de la misma. También este establece plazo de vigencia, expresa de forma clara el estado en el que se encuentra el bien objeto del contrato y expresa la posibilidad de la renovación. Cuando hablamos de la teoría del contrato de arrendamiento, hablamos del contrato en sí. ¿Qué es el contrato? Sí, es donde establecen un acuerdo de voluntades entre dos personas, en donde ellas llegan a un acuerdo para estipular o establecer el precio, tiempo, lugar y cómo se llevará a cabo el arrendamiento de la cosa. Dicha cosa es cuando la persona le arrienda o le da el uso y goce de una cosa a un arrendador. Esto es un acuerdo entre arrendatario y arrendador. Dicho contrato lleva ciertas cláusulas o ciertas formas para hacer un contrato en sí. Uno de ellas es el uso y goce. El uso y goce son las partes, de este caso la facultad del arrendador concede el uso para los goces también de los beneficios de esta propiedad, mueble, para el uso de él. Cabe recalcar que él no está vendiendo su inmueble o no está vendiendo la cosa, simplemente la está dando en arrendamiento. Se determina también cierto tiempo. Tiempo es la frase que encontramos frecuentemente en los contratos de arrendamiento, ya que debe estipular el tiempo en el que los contratantes podrán gozar de dicha cosa y se obliga a garantizar ese uso o goce, así lo establecido en el artículo 1886 del Código Civil, que dice: el plazo de arrendamiento será fijado por las partes, o sea, por ambas partes fijarán el tiempo en el que éste podrá gozar de la cosa. El precio cierto y determinado.
Bueno, en esta parte se establece entre arrendador y arrendatario el precio por el cual le dará la cosa a cierta persona. El contrato de arrendamiento es uno de los más comunes y de los más utilizados en el ámbito comercial. Basta con el conocimiento de las partes que se cumplan los requisitos establecidos en las leyes. Este contrato puede celebrarse vía oral, escrito, documento privado o documento público. Mi nombre es Damaris María Isabel Monroy Gómez, carnet 2019-44797, y en esta oportunidad vamos a proseguir con el contrato de arrendamiento, en este caso en la práctica, y encontramos lo que nos comenta la notaria Ordóñez Aguirre, que hay dos aspectos fundamentales que debemos de tomar en cuenta al momento de realizar este tipo de contrato. El primero es el objeto, ¿verdad?, en el cual pues nosotros vamos a ceder el uso y disfrute de un bien, pero también para qué lo vamos a arrendar, ¿verdad? Esto se encuentra acá en el objeto. Y el fiador, que nos sirve de garantía, ¿verdad? El fiador, que es la persona que se compromete junto con el arrendador a pagar cuando el inquilino no lo hace. También dentro de este tipo de contratos encontramos impuestos y aranceles que se derivan de ello, ¿verdad? El impuesto sobre el valor agregado IVA, que va sobre el valor que se va a pagar en el arrendamiento. Esto lo vemos en el pago de la mensualidad. Y también está, si el contrato se facciona por escritura pública, está el impuesto de los timbres, ¿verdad? Está el timbre fiscal y el timbre notarial. El timbre fiscal, que tiene un valor de 0.50 centavos de quetzal, ¿verdad?, por cada hoja, y el timbre notarial, que es el 2 por millar calculado por cada año, ¿verdad?, en el testimonio especial que se envía a la Dirección de Archivo General de Protocolos. También tenemos el honorario del Registro General de la Propiedad, que el arancel perceptúa que se cobra 160 quetzales de base por documento y el 1.50% sobre el valor del contrato. Y si se requiere de otras operaciones, se cobrará 50 quetzales por cada inscripción. Ejemplo de un contrato de arrendamiento. Algunos aspectos importantes que conforman un contrato de arrendamiento son: primero, el arrendante, que esta es la persona que obliga a entregar a otra una cosa para su uso temporal, a cambio del pago de una renta. El arrendatario es la persona a quien el arrendador confiere el uso temporal de un bien a cambio de un pago de una renta. En esta parte se necesita que ambas partes se identifiquen con el nombre completo, número de DPI, profesión u oficio. Los contratos están compuestos por cláusulas, que en este ejemplo la primera es la ubicación exacta del bien inmueble. La segunda es la duración del contrato, que este es fijado de común acuerdo entre las partes y puede ser de carácter prorrogable. En el ejemplo se puede observar que este contrato se celebró por 6 meses. El monto de la renta se refiere al pago pactado en el contrato y puede ser en moneda nacional como en moneda extranjera. Uso del bien inmueble. En esta cláusula debe establecerse expresamente el uso que se le dará al inmueble que es objeto del contrato, como por ejemplo comercio, hogar, bodegas. En este ejemplo se puede observar que el inmueble será rentado para comercio. También en las obligaciones, el arrendatario debe cumplir con unos aspectos para que este contrato siga teniendo validez. En el ejemplo se puede observar que sería el pago de servicios eléctricos. En las prohibiciones, como por ejemplo subarrendar la propiedad o introducir explosivos o cualquier materia que ocasione daños al inmueble. En la acción jurídica se llevará a cabo cuando el arrendatario renuncia al contrato y se procederá a los tribunales establecidos en el contrato. Por último, la aceptación de las cláusulas, en donde arrendante y arrendatario quedan conformes con lo establecido y cierran el acuerdo. Firma de las dos partes, arrendatario y arrendante, y dando fe y legalidad para el cumplimiento de este contrato, se firma y se sella por el notario presente.
Como una conclusión, podemos decir que conocer sobre un contrato de arrendamiento permitirá proteger tu propiedad y el uso que se haga de ella si la pones en renta, así como evitar que se abusen de tus derechos si eres el arrendatario. El propósito de firmar este documento es, además de tener entendimiento de mutuo de los acuerdos entre ambos, es dar protección y seguridad legal.